Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta tercera conferencia del día 2. Estamos muy felices de estar en esta segunda versión de Voces que Inspiran 2022. Queremos que aprovechen al máximo todos estos espacios que estamos teniendo desde el día de ayer y hasta el sábado 11 de junio. En esta oportunidad, además de nuestros oradores invitados, estamos teniendo nuestros cofundadores como oradores también. Este año tenemos 15 conferencias imperdibles. En esta oportunidad, pues tengo como una invitada muy especial que conozco virtualmente hace, no sé, ya 4 o 5 años, ya perdí el tiempo. A través de una comunidad maizona. Y me apasiona pues lo que Erika Bertorazzi desde Guatemala hace y por eso la invité, porque es experta. Bueno, voy a hacerles como una pequeña presentación, por aquí tengo anotado para que no se me escape, pero si Erika quiere complementar ahora, pues bienvenida. Pues yo voy a contarles algo muy personal que conocí de Erika en una entrevista, y es que le encanta montar en moto con su esposo y viajar por el mundo. Eso me sorprendió muchísimo porque no lo sabía. Adicionalmente, a Erika le encanta, disfruta mucho cuidar orquídeas y pintar colibríes. Bueno, pero además de estos datos personales, Erika fue empresaria por aproximadamente 25 años. Es de Guatemala, vive en Guatemala y es la vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Coaching. Es coach y ha tenido diferentes, digamos, como especialidades, entre esos el ejecutivo, vida, salud, pero creo que el tema como central que más le apasiona es el que nos trae aquí, nuestra conferencia de entrenamiento cerebral, activa tu bienestar personal y profesional, porque Erika es entrenadora del cerebro, vamos a decirlo en español, entrenadora de entrenadores, está enfocada mucho en el tema del neuroliderazgo y neuromanagement. Su foco principal de trabajo está hacia la alta gerencia y nos conecta algo muy especial con Desafiando Fronteras, que es nuestro propósito y es aportar y contribuir al desarrollo personal y profesional. Entonces, en eso coincidimos plenamente con Erika y estamos muy felices de tenerla aquí. Bueno, adicionalmente en el 2020, en plena pandemia, lanzó su primer libro, es coautora del libro Neurocoaching. Y bueno, no sé qué más se me escapa de Erika, también es embajadora del salario emocional y bueno, imparte conferencias, talleres y sesiones de coaching. Entonces, esta es nuestra invitada para que la aprovechemos al máximo. La idea es que al final cuando estemos finalizando la conferencia, vamos a estar 1 hora, podamos compartir preguntas, sea que las escriban, nosotros igual vamos a estar pendientes del chat, o si quieren levantar la manito también para abrir el micrófono, qué rico pues escucharles la voz, verles el rostro, ponerle el rostro a ese nombrecito que a veces aparece allí en la pantalla. Entonces, bueno, sin más, pues bienvenidos y de antemano muchísimas gracias a los que se están conectando, porque pues sin ustedes esto no sería posible. Estamos muy contentos de estar cumpliendo nuestro propósito y nuestro sueño desde Desafiando Fronteras, que precisamente es desafiar las fronteras. Y a propósito, cuéntenos ahí en el chat de dónde se están conectando. Este año es la primera vez que tenemos gente de Guatemala, yo creo que nos los trajo Erika. Entonces, bueno, es muy grato poder desafiar las fronteras, traspasar las fronteras, aportar y contribuir al desarrollo personal y profesional, y como el nombre de las voces que inspiran, nuestras voces, las voces de los oradores que nos están inspirando durante toda esta semana. Entonces, sin más preámbulo, demos la entrada a nuestra querida Erika Bertorazzi. Bienvenida, Erika. Hola Sandra,
Un privilegio, un gusto realmente poder estar en este evento de Voces que Inspiran, de Desafiando Fronteras. Gracias por la invitación. Estoy encantada de poder estar acá. Les voy a compartir una presentación porque hoy esta hora la vamos a trabajar. Va a ser una hora de trabajo, jalen papel y lápiz y vamos a estar, tómenle foto a la presentación, a lo que le tengan que hacer, porque realmente tratar de resumir en una hora lo que es el entrenamiento cerebral ha sido todo un reto, pero he tratado de hacerlo en esa presentación para que se lleven realmente ese dato de interés. Voy a poner la presentación y me dicen cuando la estén viendo. Ya la estamos viendo. Falta... ¿Ya la están viendo? Listo. Ok. Bueno, voy a poner esto por acá. Sandra, confírmame si la están viendo. Sí. Ok, perfecto. Cerebral activa tu bienestar personal y profesional. Perfecto. Entonces, voy a empezar de una vez, vamos, a hacer lo que es el entrenamiento cerebral y cómo y por qué decimos nosotros que vamos a activar el bienestar personal y profesional. Así que lo primero que vamos a hacer es prepararnos. La mejor forma de aprender y la forma más rápida de aprender es con la mente principiante, ¿sí? Así que empezar con esa mente en donde nosotros nos vamos a abrir a lo nuevo, nos vamos a abrir a poder decir, bueno, me voy a poner en esa posición porque saben, una de las cosas que pasa por lo que no aprendemos es porque no nos ponemos en modo aprendizaje. Tratemos de estar bien sentados en un lugar en donde realmente le mandemos esa información a nuestra mente de que estamos preparados para aprender algo nuevo. Y con eso vamos a empezar. Vamos a ver, díganme, ¿cuál sería para ustedes? ¿Para qué entrenar tu cerebro? Hoy cada uno de ustedes ha tomado la decisión de ingresar a esta conferencia y cada uno tendrá su razón. Díganme, ¿cuál es tu razón para entrenar tu cerebro? ¿Cuál sería una motivación? Algo que a ti te dirá, bueno, es importante por esto o me llama la atención por esto otro. Apúntalo en un papel porque luego con esa respuesta vamos a trabajar en lo que es el entrenamiento de memoria. Entonces, que la motivación es uno de los elementos principales. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué entrenar tu cerebro? Piensa, apúntalo y si ya lo tienes, lo puedes compartir en el chat o lo puedes tener en un papel. Lo importante es que lo apuntes. Yo te voy a decir para qué. Te voy a dar algunos para qué los que nosotros utilizamos. El primero es para potenciar. Sí, potenciar tu cerebro, duplicar o multiplicar tu capacidad cerebral. Imagínate. Y esta les va a encantar. Otro de para qué nosotros entrenamos el cerebro es si estás en una edad joven, pues vas a retrasar el envejecimiento. Y si ya estás en una edad avanzada, podemos rejuvenecer con el entrenamiento cerebral. Esto seguramente nos llama la atención y pronto te diré cómo. Luego, una de las cosas que es importante cuando nosotros entrenamos nuestro cerebro es que nosotros aprendemos, pero sobre todo desaprender los malos hábitos. Tenemos muy malos hábitos para poder aprender y uno de los primeros entrenamientos que hacemos es sacar todos esos malos hábitos, esas creencias, esos programas que te limitan para desarrollar ese potencial que tú tienes. Luego, otra de las razones importantes o otro de los elementos importantes es que con el entrenamiento cerebral tú vas a aprender más rápido. Y aprender más rápido te quiero decir que es una de las habilidades que tenemos que desarrollar en el siglo XXI. Y para esto te voy a poner un ejemplo de lo que nos dice José Pastor de Brasil. José Pastor en Brasil nos decía que van entre el 2020 y 2022, que ya estamos en el 2022, eso lo decía antes de la pandemia, imagínate, el tiempo corre y ya estamos encima. Él decía que en el 2022 iban a surgir 133 millones de nuevas actividades que requerían nuevas demandas de conocimiento. 75 millones de puestos de trabajo iban a sufrir transformación.
La demanda de recalificación estaba aproximadamente cada 2 años y dentro de unos años, no muchos, 1 de cada 3 personas de la población iba a necesitar recalificarse. Ahora imagínate, si no será importante aprender más rápido. Hoy tenemos ese reto, poder aprender de eso, que hoy ir al ritmo de lo que nos lleva la vida. En estos 2 años hemos aprendido que pasan muchísimas cosas y que tenemos que ir al ritmo de eso. Entonces, en el entrenamiento cerebral, el aprender rápido es una de nuestras metas. Otro es mejorar tu atención, mejorar tu enfoque, mejorar tu memoria. Cuando nosotros mejoramos la atención, es que tú puedas entrenarte. Vamos a ver más adelante en el entrenamiento cómo aprendemos a entrenar tu atención, cómo aprendemos a entrenar tu enfoque y tu memoria. Yo les contaba que aprender rápido era una de las habilidades del siglo XXI porque teníamos que ser muy rápido. Muchos de ustedes tal vez han oído, ¿no?, que todo que surgió un concepto de los escenarios VUCA cuando pasó todo esto de la pandemia. ¿Qué era eso el escenario VUCA? El escenario VUCA era que nosotros nos enfrentábamos a escenarios VUCA en inglés y en español VICA, eran escenarios que era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ha sido tan rápido que no sé cuántos vamos a ver, cuántos podrían decir, oh, bueno, yo ya sé del escenario VUCA, y algunos tal vez no saben, pero te quiero decir que ahora el escenario VUCA ya se está transformando, y ya no es el escenario VUCA, ahora es el escenario BANI, que en sus siglas en inglés es brittle, que es frágil. Los escenarios a los cuales nos estamos enfrentando es frágil o quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. A eso es lo que nos estamos enfrentando y es por eso que nos tenemos que entrenar. Luego vamos a ver que también en los entrenamientos cerebrales nosotros vemos de mejorar tu inteligencia. No hablamos si eres o no, si eres inteligente o no eres inteligente. No, nosotros trabajamos en cómo eres inteligente. Nosotros nos entrenamos, ¿sí? No existen personas, por ejemplo, con una buena o una mala memoria. Existen personas con una memoria entrenada o no. También mejora tu autoliderazgo emocional. Estuvimos viendo la conferencia anterior de todo lo que son las emociones. Emoción, emoveré, emotio, es moverte. Lo que necesitamos es movernos de un lugar. ¿Y todo esto para qué? Para mejorar tu calidad de vida, tu bienestar. En el cerebro nosotros vamos a hacer un viaje cuando hablamos de neurociencia aplicada o neuroentrenamiento, nos estamos refiriendo a que nosotros nos vamos a poner en un enfoque en donde vamos a aprender acerca de nuestro cerebro, de cómo funciona, su biología y su estructura. Y para ello tú dirás, bueno, ¿y para qué necesito saber todo eso? Porque realmente es ahí donde está tu potencial. Entonces, hasta aquí tengo varias cosas para ustedes. El primero, la mejor forma de aprender es con mente principiante. El objetivo va a ser, ¿para qué vamos a activar nuestro cerebro? ¿Para qué lo vamos a entrenar? Lo vamos a entrenar para activar nuestro metaconsciente. Vamos a activar nuestra conciencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren, hay una respuesta para todos los cómo, ¿sí? Cualquier persona que les pregunte a ustedes ¿cómo? ¿Cómo es una palabra? Y se responde con una sola palabra. Y el cómo se responde con intención, cuando tú intencionas, ¿sí? No importa qué, pero cuando tú intencionas, haces una ruta. Intencionas primero, eres intencional, tienes una intención de algo. La intención activa tu atención, ¿sí? Cuando esa atención es activada, tu atención activa también tu conciencia. Y tu conciencia lo que guía es tu energía y tu energía lo que guía son los resultados. Así que la respuesta para todos los cómo es empezando desde tu intención que va a guiar tu atención, tu conciencia, por ende tu energía y tus resultados. Nuestra mente trabaja de dos formas, en la forma de amenaza y la forma de recompensa. En la forma de amenaza es cuando nosotros tenemos, eso nos produce miedo y como seres humanos nosotros respondemos ante ese miedo con ataque,
con huida o con parálisis. Sin embargo, está el otro modo, que es el modo natural que yo les hablaba en la invitación. El modo natural del ser humano es el de bienestar, es el de recompensa, el de tranquilidad y serenidad. Y ahí es donde nosotros nos vamos a entrenar para mantenernos un mayor tiempo en ese estado. Ahora, vamos, para tener éxito debes tener compromiso y darlo todo. Si estamos hablando de un entrenamiento cerebral, para todo entrenamiento es porque nosotros queremos alcanzar una meta. ¿Y cuál es la meta que queremos alcanzar cuando nosotros nos entrenamos? La meta que nosotros queremos alcanzar es un estado más consciente. Es quitar ese automático la mayor parte del tiempo y tenernos en un estado mucho más consciente para que nosotros podamos tener un dominio, un control mayor en nuestro dominio, porque tenemos 4 dominios en donde tenemos que entrenarnos. El primero es el dominio mental, el segundo es tu dominio emocional, luego es tu dominio corporal y luego es tu dominio relacional o afectivo. Es aquello que pasa entre tú y esa otra persona. Y para todo eso tenemos que entrenarnos y activar nuestra conciencia. Y como te decía, ¿cuál es la meta? Es estar muchísimo más tiempo en un estado de bienestar. Para todo eso, tenemos que entrenar lo que es nuestro cerebro. Y el entrenamiento del cerebro, muchas personas nos preguntan, ok, ¿cuál es más complejo? ¿El entrenamiento físico o el entrenamiento del cerebro? Y nosotros la respuesta es el entrenamiento del cerebro. ¿Y por qué? Porque el entrenamiento del cerebro incluye el entrenamiento físico, es parte del entrenamiento. Nosotros entrenamos, como te digo, la parte física o corporal, entrenamos tu parte cognitiva mental, entrenamos las emociones, toda tu parte emocional y entrenamos todo lo que sucede ahí afuera, ese relacionamiento, esa parte afectiva. Entonces, nosotros cuando entrenamos esto, vamos a ver, aquí no me pasa esto, vamos a ver. Ok, cuando nosotros tenemos ese entrenamiento, lo que vamos a hacer es incorporar procesos autodirigidos de neurogénesis y neuroplasticidad para lograr ese rendimiento cerebral de alto nivel. Si nosotros nos entrenamos es porque nosotros queremos ese rendimiento de nuestro cerebro a un nivel elevado. ¿Y qué es lo que pasa? Primero nosotros lo tenemos que dirigir, no dejar que el cerebro nos guíe en su automático. Segundo, la neurogénesis y la neuroplasticidad son 2 palabras que utilizamos en la parte de neurociencia. La neurogénesis es esa capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas neuronas. Esto ocurre en su mayor parte en la parte del hipocampo, que es donde desarrollamos precisamente la memoria y el aprendizaje. Entonces, con aquello que nos decía, bueno, nacemos con ese número de neuronas y ya no las puedes hacer o hasta cierta edad, eso no es cierto. Tú tienes esa capacidad a través del entrenamiento que tú tengas de esta neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro, esa neuroplasticidad que es formar nuevas redes neuronales, poderlas cambiar y poderlas transformar. Y aquí es donde nosotros vemos la importancia en gráfica del entrenamiento cerebral. Esa neuroplasticidad que te hablo es esa capacidad del cerebro que tenemos para modificar o transformarlo. Está en 2 partes, en una neuroplasticidad positiva y en una neuroplasticidad negativa. ¿Qué pasa con la neuroplasticidad positiva? Esa se habla cuando hacemos ese entrenamiento cerebral. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezas a crear y ampliar redes neuronales, porque en la medida que tú tengas esa mayor cantidad de redes neuronales, podrás hacer mejores conexiones y tu parte de funciones ejecutivas, donde analizas, tomas decisiones, resuelves problemas, todo eso estará mucho más nutrido para que lo puedas desarrollar. Y eso es, imagínate como un bosque, la neuroplasticidad positiva con el entrenamiento es como que si tú tuvieras en el cerebro un bosque hermoso, grande, de conexiones de tus neuronas haciendo conexión cada una y enorme. Sin embargo, cuando hacemos la neuroplasticidad negativa, es lo que nos sucede y cómo se produce eso. Cuando tú tienes un estilo de vida pasivo,
sedentario, cuando no tienes mucha actividad, e incluso si no tienes rectos y no te exiges, realmente eso es lo que nosotros llamamos una poda sináptica. Imagínate que a ese bosque frondoso llegara alguien y lo empezara a podar. Esa poda sináptica es lo que nosotros llamamos envejecimiento. Y es ahí donde yo te digo que cuando hablamos de entrenamiento cerebral, si tú haces ese entrenamiento, no solo puedes rejuvenecer haciendo neurogénesis, sino también a través de la neuroplasticidad y eso, incorporando esos procesos autodirigidos, tú puedes de alguna manera evitar ese envejecimiento que nosotros mismos producimos por nuestra forma de actuar tan sedentaria y por esa vida poco activa y sin retos. Así que es importante que sepamos esto porque nuestro cerebro es ese comandante y jefe que guía a todo nuestro cuerpo. Luego vamos a ver aquí un tema que es importante y es que ¿cuántas veces te has arrepentido por lo que has dicho o has hecho? ¿Sí? Y eso nos pasa, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa? Porque a veces decimos cosas que no queremos sin darnos cuenta, vivimos en ese piloto automático y el control no tiene nuestro cerebro y no lo tenemos nosotros. Cuando nosotros nos entrenamos y hacemos ese entrenamiento cerebral, vamos de esa reacción automática, instintiva, y nosotros vamos a pasar de esa reacción a una respuesta. Hay una gran diferencia en reaccionar a algo a tú dar una respuesta consciente. Una persona consciente es una persona responsable, es una persona que no actúa con negligencia, ni trata de minimizar las consecuencias negativas de sus actos. Entonces es muy importante que empecemos nosotros a comandar ese cerebro, ¿sí? Y para eso es importante que nosotros sepamos cómo es el proceso de aprendizaje, porque si nosotros estamos diciendo que vamos a aprender más rápido, que vamos a aprender a enfocarnos y la palabra aprender y aprender está por ahí, es importante ver que existe un círculo evolutivo de toma de conciencia, toda una red completa de información y conexiones que nos van a permitir integrar con mucho más claridad el aprendizaje que nosotros adquirimos. Normalmente la fase que nosotros utilizamos para el aprendizaje es la primera, esa que dice que es aprendizaje y lo único que hacemos es incorporar información. Eso es lo que nosotros le llamamos aprendizaje. Incorporamos información y para nosotros eso ya está. Sin embargo, el neuroaprendizaje son 6 pasos, son 6 etapas en las cuales tú tienes que pasar y donde todo ese círculo evolutivo te lleva a una toma de conciencia. Entonces dijimos que el primer paso es incorporar esa información, pero tu segundo paso es tomar una elección. ¿Qué vas a hacer con esa información que hoy tienes? Ahorita con Desafiando Fronteras, y tienen la oportunidad de tener aproximadamente 15 conferencias de distintos lugares. ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Qué elección van a tomar con la información que tengan de cada uno? ¿Sí? Luego, la elección que tú tomes, bueno, a mí me ha interesado este tema, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a elegir seguir investigando el tema? ¿Vas a elegir comprar un libro? ¿Vas a elegir meterte a un curso? Esa elección te va a llevar a tener un comportamiento. Y ese comportamiento, cuando tú ya lo tengas, te va a llevar a tener una experiencia. Esa experiencia tú puedes saber si es grata, no, me gustó, me fascinó, empecé a leer el libro y ahora llevo 10, 15 años con este tema que me ha fascinado. Eso te lleva a tener experiencias y tus experiencias te llevan a tener emociones. Al meterme a esta información, al meterme al curso, a leer el libro, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué emociones surgieron en mí? Y eso lleva a completar esta red de información y de conexiones que te permiten tener mucho mayor aprendizaje, ¿sí? Y tener ese círculo de neuroaprendizaje. Entonces, si te das cuenta, para poder aprender, no solo necesitamos, si tú te quedas con el primer paso del aprendizaje, que es incorporar la información, únicamente te quedarás con el 10% de la información. Para poder continuar y que esa información quede en mayor porcentaje, es importante que tú puedas hacer todo el círculo evolutivo.
Luego vamos a ver que tenemos que entrenar y este entrenamiento es un trabajo sistémico entre lo cognitivo y lo emocional. Ese trabajo, cuando nosotros hablamos de ese entrenamiento cognitivo emocional, vamos a ver primero en esta gráfica ese trabajo de entrenamiento neurocognitivo que nos enseña a poder manejar de mejor manera, de una manera más consciente, cada una de las etapas de cómo nosotros ingresamos esa información a nuestro cerebro. Y esto es muy importante que lo conozcas porque es parte. Si tú conoces, si tú sabes, puedes saber para qué poder entrenarte y por qué entrenarte. En el proceso cognitivo, ¿qué es lo que sucede? Primero nosotros tenemos una percepción, percibimos todo lo que está, todo ese tipo de estímulos, ¿sí? La idea es que cuando tú te entrenas, tu percepción es consciente. Cuando tú no te entrenas, simplemente tu percepción es inconsciente. Igual llegan todos estos estímulos internos y externos. A los estímulos internos nosotros les vamos a llamar pensamientos y a todos esos estímulos externos es toda esa parte multisensorial que te llega, es todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que sientes, todo lo que tocas, todo esto, toda esta información que llega a ti, tú la puedes percibir de dos formas, de manera inconsciente, automática, o te entrenas para que eso sea de una manera consciente. Igual el proceso continúa, el proceso, porque esa información que tú recibes va a empezar a procesar toda esa información, tu cerebro lo va a procesar de dos maneras, en base a la experiencia pasadas. O sea, es decir, que en tu cerebro esa información que entra la va a mandar a esos archivos que tú ya tienes de informaciones pasadas y tú dices, ah, ok, esto pertenece a este archivo y esta experiencia pertenece a otro archivo. O bien te entrenas para que las situaciones, tú guardes tu información y todo el aprendizaje pasado, pero el entrenamiento es para que cada decisión que tú tomes, que para cuando tú tengas información nueva, tú puedas empezar desde una hoja en blanco y que puedas llenar esa información y que no esté sujeta a tu experiencia pasada, ¿sí? Y eso les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con los líderes y ellos hacen una contratación, ¿y qué pasa si nosotros tenemos esa percepción automática y se ha hecho un trabajo contratando, por ejemplo, a jóvenes millennials en una empresa? ¿Qué pasa si estos jóvenes millennials que fueron, por ejemplo, hagamos el caso que fueron 3 y resultó que no funcionaron en la empresa? ¿Qué pasará con ese jefe o con esa persona que tenga que tomar la decisión si se basa únicamente en sus experiencias pasadas? Cuando venga nuevamente y le propongan a esta persona hacer algún entrenamiento con personas millennials, por ejemplo, si esta persona está condicionada, lo que va a hacer es que va a decir que no. ¿Y saben qué es lo que sucede? Si no tiene una hoja en blanco, si no empieza a procesar desde la nueva información, se puede perder una gran oportunidad por varias cosas. Primero, estos chicos, si va a ser un nuevo programa, es un nuevo programa, son nuevas personas y los resultados pueden ser distintos. Y si esta persona no empieza a trabajar desde la nueva información que tiene, tendrá muchas puertas cerradas y no se abrirá las oportunidades de lo ilimitado. Es decir, que nosotros tenemos ese proceso de información que la organiza nuestro cerebro y va a dar el tipo de respuesta que dé de acuerdo al proceso que nosotros tenemos. Es por eso que es importante que en ese entrenamiento neurocognitivo nosotros podemos desarrollar todas esas funciones ejecutivas en nuestro cerebro. El cerebro tiene 3 capas. La primera capa es una capa muy reptiliana primitiva. La segunda capa es una capa evolutiva emocional. Y la tercera capa es una capa donde está tu neocórtex. Neo es nuevo, córtex, corteza. Una nueva corteza en donde están esas funciones ejecutivas, tu parte racional y lógico, que vas a desarrollar optimizando esos procesos, razonamiento, atención, concentración, memoria, todo eso está en esa tercera parte evolutiva. Y es importante que nosotros lo podemos entender cómo llevar y cómo entrenar esa parte cognitiva. Y algunas personas dicen, ok, Erika, pero mira, yo tengo mis funciones ejecutivas
yo tomo buenas decisiones, tengo una buena concentración, tengo una buena memoria, perfecto, porque si tus funciones ejecutivas las tienes con un desarrollo satisfactorio, tu entrenamiento lo que va a hacer es que las va a potencializar para llegar a un alto rendimiento. Sin embargo, si tú eres una persona que tiene esas funciones y que las puede mejorar, pues enhorabuena, el entrenamiento es para todos. Así que de alguna manera es importante que conozcamos este proceso de cómo entra la información a nuestro cerebro y cómo nosotros podemos de alguna manera trabajar para que sea entre esa información de manera consciente. Pero como dijimos que el entrenamiento también era sistémico entre lo cognitivo y lo emocional, tenemos que aprender también a ver cómo entra esa información a través y cómo evitamos una respuesta emocional y cómo nos vamos a una respuesta controlada. La mejor manera de entender esto es a través del cuadro que nos presenta Joseph Ledoux, que es un experto en el estudio de las emociones, y él lo que nos dice es que hay dos vías, la vía rápida y la vía lenta para poder llegar a una respuesta emocional o a una respuesta controlada. En la vía rápida es cuando tú tienes una reacción emocional súper automática, instantánea e instintiva. No le das tiempo a tu cerebro. Entonces, primero te recuerdas, está el estímulo, ya sea interno o externo, tus pensamientos o esa parte multisensorial. Luego está el tálamo, que es ese portero de tu cerebro que abre la puerta para que entre toda esa información a tu cerebro. Sin embargo, si tú no le das tiempo, esa información se va a quedar en tu amígdala, que es el centro emocional de tu cerebro. ¿Y cómo va a ser tu respuesta? Emocional. Sin embargo, la vía lenta, que únicamente son milésimas de segundo de diferencia, es el tiempo en donde te lleva a pasar. Es como que si tú prendieras un switch de luz. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Es prender pasar del automático a la conciencia. Y esos milisegundos lo que haces es activas tu conciencia y por ende activas tus funciones ejecutivas. ¿Cuál es la diferencia? Que esos estímulos que los deja pasar el tálamo, que es ese portero, no se quedan en tu centro emocional, sino que siguen al córtex o a tu corteza y entonces tu respuesta va a ser mucho más racional, va a ser mucho más lógica y ya no va a ser una respuesta emocional, sino va a ser una respuesta controlada. En el entrenamiento emocional nosotros desarrollamos autoliderazgo y equilibrio emocional. También evita que el cerebro emocional complique el desempeño cognitivo. ¿Cómo complicaría el cerebro emocional? ¿Cómo se complicaría el desempeño cognitivo? Primero, bloqueando tus funciones ejecutivas. Es lo que nosotros llamamos un secuestro emocional. Si tú estás secuestrado por tus emociones, va a ser muy difícil que tus funciones ejecutivas, tus funciones de análisis, síntesis, toma de decisiones, resolución de problemas y todas estas empiecen a funcionar al máximo. Y dos, va a empezar a activar tu modo de amenaza. Si tu respuesta es emocional y es emociones que no están controladas, lo más seguro es que se active tu modo de amenaza. Estás asustado, tienes miedo, no sabes qué hacer y te empiezas a trasladar a esa zona de temor. Nosotros tenemos que salir de esa zona de temor para poder ir transitando a la zona de transformación y a la zona de lo ilimitado, de todas esas circunstancias que se pueden hacer. Luego vamos a ver que Daniel Goleman nos platica en la inteligencia emocional y la base de eso es esta fórmula. Autoconciencia más autodominio igual, autoconciencia más autorregulación es igual a autodominio. Esa es la fórmula de la inteligencia emocional. Autoconciencia significa que tú puedas reconocer un sentimiento cuando se te presenta, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? Anteriormente tuvimos la charla de Laura, ella explicó mucho el tema de las emociones y es esa importancia para que tú puedas reconocer todo ese círculo cromático de emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Conocer realmente ese sentimiento. Luego es la autorregulación. Muchas veces nosotros ponemos emociones o sentimientos que no son. Y uno de los temas es que podamos reconocer, realmente quitar esas máscaras y poder reconocer la emoción que estamos sintiendo. Muchas veces actuamos
con miedo o con enojo, y realmente lo que nosotros tenemos puede ser tristeza, ¿sí? Y entonces ahí es cuando tú reconoces a esa persona que a veces pelea y que está todo el tiempo enojado, y es, ok, ¿realmente la persona es así? O en su interior está pasando por un proceso en donde no ha autorregulado esa emoción y todavía no la ha descubierto. Y ahí es donde trabajamos también con el tema de las emociones. Continuando con el tema, vamos a ver qué estamos aprendiendo y cómo aprender más rápido. Vimos la importancia de aprender más rápido, y aquí vamos a ver uno de los métodos que, por ejemplo, nos da Jim Kwik, es uno de los entrenadores cerebrales más grandes, y él nos lo hace con un acrónimo que es DADA: D de desaprender, A de activar, D de declarar y A de aleccionar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo aprendemos con este DADA? Primero, el primer paso para que tú puedas aprender más rápido es empezar con una mente principiante. ¿Te recuerdas que te dije que era importante que el no aprender, no porque aprendes porque crees que ya sabes, ¿sí? Porque no te abres a esas nuevas oportunidades. El segundo que es importantísimo es estar presente. ¿Sabes por qué no aprendes? Porque no estamos presentes, no estamos enfocados en lo urgente. Estamos en la conferencia y estamos en este momento el 25% pensando en el pasado, 25% pensando qué vamos a hacer después, 25% viendo qué es lo que tenemos alrededor, y le dejamos un 25%, un porcentaje muy bajo a lo que realmente debemos de aprender. Por otro lado, también olvidar temporalmente tus limitaciones. Muchas veces tenemos esas limitaciones y decimos, no, yo ya estoy muy grande para aprender, o yo no, tenemos esas creencias limitantes, tenemos esos programas, o tenemos eso que llamamos nosotros código fuente. Código fuente es todo eso en donde tú te dices, no sé, no tengo, no debo, no puedo, y te limitas totalmente a ese potencial increíble que es tu cerebro. Sin embargo, quitamos eso momentáneamente y tú te pones a una disposición de aprender, porque cuando tú te dices todas esas cosas que no puedo, tu conversación interna se convierte en tu realidad, y es muy importante que tú empieces a escuchar cuál es esa conversación interna que tú tienes. Luego vamos a ver el activar. El aprender no es un deporte para espectadores, ¿sí? Para que tú puedas aprender de una mejor manera, tienes que practicar, tienes que tomar notas, tienes que hacer preguntas, tienes que involucrarte, tienes que estar activo, ¿sí? No es solo recibir la información, sino que haz tu cuadro mental, realmente tienes que estar de una manera activa. Otro dato que es importante es el declarar. Declarar es, todo aprendizaje depende de tu estado, de cómo te sientes, de tus emociones, ¿sí? Vamos a decir que información más emoción es igual a memoria de largo plazo. Entonces, es muy importante el estado que tú tengas para poder aprender. Eleva tu estado a optimismo y no a distracción. Y de aquí vamos a aprender de los niños. Los niños aprenden más rápido. ¿Por qué? Porque ellos, por su estado mental y emocional, ellos se divierten, juegan, tienen una capacidad de sorpresa, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ellos se quitan todas esas limitaciones y están en ese estado óptimo de aprendizaje. El complemento de la memoria es la emoción. Entonces dijimos información más emoción igual a memoria a largo plazo. Y el otro es aleccionar. Cuando tú le enseñas algo a alguien, aprendes dos veces. Cuando tú aprendas algo, cuando algo te interesa, coméntalo con alguien más. Las personas que hacemos en los cursos y todo esto, aprendemos los temas porque realmente cuando hacemos las presentaciones, cuando nos involucramos más el tema, eso nos lleva a leer libros, a conocer personas, a investigar más del tema, a practicarlo con nosotros mismos. Entonces, toda esa experiencia tú ya la puedes trasladar a las otras personas. Imagínate cómo te preparas cuando le vas a enseñar algo a alguien. Es totalmente distinto. Aprende dos veces. Así que esa es una forma de poder hacerlo. Luego vamos a ver que primero haces tus hábitos y luego tus hábitos te hacen a ti. Y ahí empieza nuestro entrenamiento ya
con todas las herramientas que vamos a ir viendo. Vamos a ver dos tipos de entrenamiento. El primero son 10 hábitos que te voy a dejar para que inicies tu día. Si tú inicias tu día con excelencia, has ganado todo el día. Los primeros 60 minutos pueden ayudarte a elevar tu vitalidad necesaria para alcanzar tu máximo potencial durante todo el día. Primero, ¿qué vamos a hacer? Recordar tus sueños. Tu mente inconsciente sigue trabajando. Tú no duermes en la noche y tu cerebro se apaga y todo a dormir. No, tu cerebro sigue trabajando, ¿sí? Tu mente inconsciente, que inclusive en la parte cuando tú duermes es cuando pasa la neurogénesis y donde también se activa, ya lo vamos a ver más adelante en la parte del sueño, en donde se activa la memoria de corto a largo plazo. Entonces es muy importante que tú recuerdes tus sueños porque tu mente ha estado. Si tú tienes alguna dificultad o un problema que no has logrado solucionar, hazte esa pregunta antes de dormir y tu cerebro trabajará para contestarla. A veces lo haces de manera inconsciente y cuando te levantas, dices, ya tengo la solución, ya sé cómo hacerlo, me surgieron varias ideas. Pues es porque, pero si tú diriges eso, tú puedes en la noche, de alguna manera, programar tu cerebro para que lo que esté, esa mente inconsciente, trabaje para ti. Luego, una de las cosas más importantes es beber agua. El cerebro es agua en un 80%, nuestro cuerpo es 70% agua, el cerebro y pulmones 80%, los ojos 95%. Y nosotros decimos, en cuerpo hidratado, una mente despierta. Es importante que tú te hidrates. Y muchas veces, y aquí ojo, a veces el agua no es un agua pura, ¿sí? Entonces, le han quitado todos esos minerales. Si tomas agua es importante que sea esa agua natural y si no, pues ayúdale un poquito a esa agua, ponga córtale pepino o algo para que recupere esos nutrientes y que pueda realmente vitalizarte esa agua. Luego tenemos otro tema que es la respiración profunda. No podemos empezar ningún entrenamiento sin 4 temas importantes: respiración, hidratación, nutrición y relacionamiento. La respiración profunda es muy importante porque el cerebro pesa 2%, pero utiliza el 20% de tus nutrientes y tu oxígeno. Entonces, si nosotros vamos a decir cuáles son esa gasolina para mi cerebro, el agua y el oxígeno, ¿sí? Y nosotros cuando hacemos entrenamientos, se hacen, por ejemplo, aquí en Guatemala se está llevando ya el diplomado de neuroliderazgo y lo primero que se empieza es con un entrenamiento de la respiración y es lo que llamamos hipoxia controlada intermitente, ¿sí? Es cuando tú empiezas a controlar tus inhalaciones y tus exhalaciones. Ese es la hipoxia controlada en el primer intermitente de primer nivel. Cuando haces tu inhalación y tu exhalación en el tiempo normal de tu respiración. Cuando lo llevamos al segundo nivel es cuando tú inhalas, retienes y exhalas, ¿sí? Ese es nuestro nivel 2. Y nuestro nivel 3 es cuando aprendes, inhalas, retienes, exhalas y retienes. Y hacemos toda una práctica de eso. ¿Y para qué? Porque eso mejora el transporte de oxígeno usado. Esto se usa en deportistas de alto rendimiento, en líderes, en estudiantes, y la respiración es básica para que tu cerebro funcione de manera óptima. Otra es la rutina de ejercicios físicos, mentales y emocionales, ¿sí? En físicos puedes hacer caminatas, les recomiendo los aeróbicos. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás haciendo aeróbicos y estás siguiendo a la maestra, es casi imposible que estés pensando en otra cosa. Estás enfocado para poder seguir esos movimientos. Si quieres hacer una rutina de ejercicios mentales, puedes hacer meditación, visualizaciones, mindfulness. Y si quieres hacer una rutina de ejercicios emocionales, puedes tener ese minuto de risa, puedes tener tu minuto de agradecimiento, ¿sí? Y realmente poder entrenarte esta mañana. Imagínense, estamos empezando con el día.
Así es como tenemos toda esa rutina para poder prepararnos para nuestro máximo potencial. Luego tenemos percepción multisensorial. Cuando nosotros te levantas y todo esto, empieza a tratar de activar tus sentidos. Te puedes bañar con los ojos cerrados, empiezas a sentir el agua, empiezas a oler el shampoo, el jabón, todo esto. Empieza, cuando comes, come despacio, empieza a activar todos tus sentidos. Cepíllate con la mano distinta. Es todo un proceso en donde tú te vuelves más atento a lo que está pasando. Otra cosa muy importante es un ambiente limpio. Un ambiente limpio es reflejo de una mente clara. Sabemos que estamos en Facebook y todo esto o en Zoom, pero ordena tu cuarto, ordena tu escritorio, haz tu cama, ¿sí? Porque un ambiente limpio es reflejo de una mente clara. Prepárate, mándale esa instrucción a tu cerebro. Escribe un diario, programa tu día, planifica cómo quieres que sea tu día y agradece por cada una de las cosas que va a hacer. Imagínate si tienes una sesión, cómo quieres que sea el resultado de esa sesión. Imagínate qué es lo que quieres lograr en ese día y escríbelo. Nosotros hacemos algo que se llama programador semanal cuántico. Nosotros no programamos solo trabajo, programamos por roles, ¿sí? Programas por cada uno de tus roles y pones objetivos por roles. Si soy rol mamá, rol esposa, rol amiga, rol profesional y haces objetivos cada uno de ellos, porque si no lo haces de esa manera y escribes tu agenda, lo más seguro es que tu agenda esté llena de trabajo. Si lo haces por roles, será mucho más equitativo. Eso, cómo vas a distribuir tu tiempo. El mindfulness es un entrenamiento de tu atención. Es estar presente, presente de tu cuerpo, presente de los otros, presente de tu entorno, ¿sí? Trabajamos afirmaciones muy fuertes en los programas en donde podemos decir, por ejemplo, afirmaciones como estoy bien con lo que surge, tengo curiosidad. Imagínate qué frase tan importante y tan llena de oportunidades cuando tú dices, tengo curiosidad, es que te abres a un mundo de posibilidades o acepto la experiencia presente, ¿sí? Entonces, y haces todo, también tenemos mindfulness para la parte del agradecimiento. Un entrenamiento de mindfulness es aproximadamente 8 semanas. El entrenar el cerebro, aquí te estoy dando algunas de lo que hacemos en el entrenamiento cerebral, pero realmente es toda una práctica pero que hay muchas de las cosas que tú puedes empezar a hacer. Desayuno cerebral es incluir alimentos cerebrales. Sí existen los alimentos cerebrales. Por ejemplo, el aguacate todo lo que tenga aceites naturales como el aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, esos aceites naturales te ayudan mucho a la mielina y a recubrir toda esa parte de tu neurona, aumentando todos los impulsos que tiene esa sinapsis que tienen tus neuronas. Por ejemplo, aprendes a comer arándanos, que son antioxidantes, el brócoli o las hojas verdes, que esas te ayudan a tener tu cerebro en un estado óptimo y ayuda al Alzheimer, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el salmón con omega 3, el huevo que tiene colina, que es un nutriente muy importante que ayuda a la memoria, al estado de ánimo y al control muscular. Es decir, que en el desayuno cerebral aprendemos a comer. Luego, la lectura diaria, 20 minutos. La lectura diaria es muy buena porque esta es excelente para 2 de los grandes niveles de la inteligencia, la imaginación y la creatividad. Aparte de que tú al leer tienes una catarata de información y de experiencias y de relatos. Así que esto es algo que te puede ayudar mucho. Y ahora, si nos vamos a lo otro, aquí vamos a ver, no se trata de que tú busques la perfección, sino que avances, que vayas haciendo ciertos cambios. El éxito genera éxito, ¿sí? Y aquí tienes 10 áreas para activar en ese entrenamiento. Hablamos de una buena dieta cerebral, ¿sí? Incluye alimentos buenos para tu cerebro. Eliminar las penas. ¿Sabes qué son las penas? Pensamientos negativos automáticos. Penas, ¿sí? Es ese pensamiento automático. Tu cerebro escucha en silencio tus conversaciones. Tú no tienes un día malo, tienes 5 minutos de algo que no te salió bien y lo repites durante todo el día. Es ese pensamiento automático que lo dejas
que esté durante todo el día dando vueltas, ¿sí? Hacer ejercicios. Un cuerpo en movimiento es un cerebro en crecimiento. Ya lo vimos. Vimos también lo que son nutrientes cerebrales. Es importante que te hagas un examen personal y que aprendas a comer. No se trata de comer, es aprender a saber comer. Tus macronutrientes, tus micronutrientes, ¿sí? Macronutrientes, todas tus proteínas, carbohidratos y grasas saludables, pero también todos tus micronutrientes en donde tienes tu potasio, sodio, magnesio. Entonces, es importante que te hagas ese examen para ver cuáles son esos nutrientes que tu cuerpo necesita, esas vitaminas y esos minerales. Luego tenemos un grupo de personas positivas, ¿sí? Eres el promedio de las personas con quien pasas tiempo, ¿sí? Eres el promedio de las personas con que pasas tiempo. Ponte a pensar, ¿quién es ese grupo de amigos? ¿Realmente es un grupo de personas que son personas vitamina o es ese grupo de personas que son esos vampiros energéticos que te quitan toda la energía? Y otra pregunta muy importante para ti es, si somos el promedio de las personas con quien pasamos el tiempo, el mayor tiempo, ¿qué promedio das tú en el grupo de esas amistades? ¿Sí? ¿Cómo eres tú y qué es el promedio que tú darías en ese grupo de amistades? Luego vamos a ver observación detallada. Hablamos de la atención. Obsérvate a ti, observa a los demás, observa tu entorno. Tenemos también nuevos aprendizajes. Agrega vida a tus años y años a tu vida. Es importante que hagas cosas nuevas. ¿Cuándo fue esa última vez que hiciste algo intrépido? Es cierto, sí, decía Sandra al principio que viajar en moto es algo intrépido, es algo distinto. Viajar de alguna manera te hace activar mucho esa parte del entrenamiento. ¿Por qué? Porque estás escuchando un idioma distinto, los olores, los sabores. Trata de hacer cosas que realmente te activen. Luego tenemos toda la parte del manejo del estrés, pero aquí nosotros dice estrés. ¿Sabes por qué? Porque existe un estrés positivo. No sé si lo sabías, pero al estrés positivo le llamamos eustrés y al estrés negativo le llamamos distrés. Y tú te preguntarás, pero ¿y cómo puede haber un estrés positivo? Mira, el estrés lo que es una situación que te desafía, es una situación desafiante en donde tú tienes que poner un esfuerzo mayor para resolverlo, ¿sí? Entonces, cuando tienes esa situación desafiante, tú vienes y no te resistes, aceptas lo que pasa, actúas y además te adaptas y lo superas. Es lo que nosotros llamamos resiliencia, ¿sí? O sea, sí está la situación desafiante, pero tú la logras superar. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve un distrés o un estrés negativo? Es cuando no tienes equilibrio emocional, cuando cuando no estás en calma, sino que todo lo contrario, te aturdes o te rindes muy rápido. Tu energía no está en la meta, está en el problema y no estás viendo lo positivo de la situación, sino lo negativo. Entonces, también trabajamos mucho el tema de manejar esas situaciones desafiantes desde el no resistirse, el desde aceptar las situaciones y de adaptarlo y superarlo. Hablamos también de dormir. Dormir es muy importante porque hacemos también en el día puedes hacer una siesta energética. Será súper bien si lo haces a la mitad de la mañana porque eso de alguna manera va a energizarte la segunda parte del tiempo y te ayuda a resignificar tu día y tienes que respetar esas horas de sueño. ¿Qué pasa cuando estás durmiendo? Cuando tú te duermes, dijimos que se encogen tus células y el líquido cefalorraquídeo empieza a hacer un lavado cerebral, quitando todas esas toxinas y desechos que has tenido durante el día. Entonces, es muy importante que tú respetes tus horas de sueño, que como te decía, se consolida la memoria de corto a largo plazo y también es donde sucede toda la parte de la neurogénesis. Así que es muy importante que hagas esto. ¿Y qué pasa? Esto que yo te platico parece que es de sentido común, pero yo te pregunto, ¿es de tu práctica común? Y si no, es importante que adquieras alguno de estos hábitos y los empieces a entrenar. Y por último, te quiero hablar del entrenar la memoria.
Hay dos palabras porque la gente dice, ¿cómo entrenamos la memoria? Pues te dejo aquí rápidamente el secreto de cómo puedes entrenar tu memoria. Dos de las palabras que te cuestan más en tu vida son lo olvidé. El lo olvidé te cuesta relaciones, tiempo, oportunidades y dinero, ¿sí? Entonces, la base de las técnicas de la memoria es la motivación, el estudio y el mecanizar. Como te decía, no existe una buena o una mala memoria, solo existe una memoria entrenada y una memoria no entrenada. Y el motivar, nosotros usamos el acrónico MEM, que es MEM, que es motivar. ¿Te recuerdas que al principio te preguntaba para qué podías tú tener este entrenamiento cerebral? ¿Cuál era tu motivación? Si tu motivación es lo suficientemente grande, si tú sabes qué vas a lograr, cuál es el incentivo, cuál es la recompensa, tú le pondrás más atención a eso. El estudiar. Atención a las personas, a tu entorno. Por eso es que nosotros para la memoria practicamos mucho el arte de la memoria, es el arte de la atención. Y esta es una frase que me gustaría que apuntaras en algún lugar. Una memoria increíble proviene de estar poderosamente presente. Si tú quieres tener una buena memoria, tienes que estar poderosamente presente. Y mecanizar. Mecanizar es herramientas y técnicas que vas a utilizar para practicar. ¿Te recuerdas que en el aprendizaje dijimos que no era algo solo para observar, sino que tenías que actuar? Pues utiliza asociación básica, usamos carpetas corporales para aprender temas de memoria, localización de ambientes, apps, acrónimos, y utilizamos una serie de recursos para poder mecanizar esas herramientas para que tu memoria se pueda hacer mucho más entrenable. Y entonces volvemos a ver que información más emoción es memoria de largo plazo. Un ejemplo de esas carpetas corporales para la memoria es esta. Por ejemplo, una carpeta corporal es que tú le asignes a cada parte de tu cuerpo en orden, ¿sí? Tú asígnale, por ejemplo, cabeza, oídos, nariz, boca, ¿sí? Garganta, hombros. La dieta cerebral, nosotros la aprendemos a través de la dieta, a través de la carpeta corporal. Por ejemplo, aquí aguacate, aceite de coco, arándanos, brócoli, huevos, salmón. Aquí tenemos las hojas verdes, cúrcuma, ¿sí? Tenemos las nueces en el ombligo y tenemos el chocolate amargo. Y tú me dices, bueno, Erika, dime, y tú me dirías, ¿la podrías decir al revés? Sí, te las puedo decir al revés. Puedo decir chocolate, nueces, cúrcuma. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi carpeta corporal, porque para nosotros es difícil a veces cuando tienes que recortar una lista, entonces normalmente le recuerdas las primeras una o dos, pero si las quieres recordar toda la lista de atrás para adelante o la quinta, por ejemplo, puedes usar este tipo de entrenamiento con carpetas corporales, con lo que hablábamos de localización, lo puedes hacer con ambientes también, con asociación básica, por ejemplo, 1 es sol, 2 calcetín, 3 es semáforo, 4 es llantas. Puedes asociar para que tu memoria de alguna manera la estés mecanizando. Así que esos son algunos de los elementos que te puedo platicar, y haciendo honor al tiempo, creo que ya voy por el tiempo, el conocimiento es poder cuando los usas. Entonces, es muy importante que tú aprendas y te recuerdes de ese proceso de aprendizaje y que uses, que practiques, que experimentes para poder tener esa información. Y te dejo con esta frase que me ha acompañado en todos mis cursos, porque es algo que he aprendido muy fuerte de cada una de las experiencias que he tenido. Uno, aprende a aceptar las cosas lo que es, cambiar lo que está en tus manos y reconocer la felicidad en lo que te rodea. Mi nombre es Erika de Torazzi, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Si tienen alguna duda, sé que ha sido mucha información, pero mi objetivo es que te quedes con más preguntas que respuestas, para que investigues, para que sepas más del tema. ¿Qué quiso decir con mindfulness? ¿Qué quiso decir con hipoxia controlada? Entonces, que toda esta información te estimule para tener ese proceso de neuroaprendizaje. Así que si hay dudas, si hay algo, por favor, pregúntenlas, aprovechemos ahí si nos dan ese tiempecito para las preguntas.
Bueno, pues como siempre es muy apasionante, nos dicen muchísimo. De principio hay una pregunta que suelta con todo que nos debemos entrenar. Esa la respondiste. Yo creo que es importante, como tú dices, es poder ser el neuroaprendizaje, ¿no? Yo tengo mucho una frase que Einstein que decía, acción, lo demás pura intención. Entonces creo que lo más retador de toda esta semana de voces que inspiras es como es que vamos a pasar de la información, digamos, a la lección, al acompañamiento, la emoción, la experiencia, hacer todo No, tu ¿Alguien proceso. quiere a Erika en este momento? Edgar creo que está Despidiendo. levantando la mano, ¿cierto? Sí, estoy levantando la mano, Erika. Muchas gracias. Hola Edgar, ¿cómo estás? Dale. Ante todo, quiero felicitarte. Muy buena presentación. Me encantó. Y quería hacerte una pregunta. En la parte donde expusiste acerca de que cuando una persona está pasando por emoción muy fuerte, es muy difícil prestar atención o concentrarse en el aprendimiento de algo. Y pasó que justamente hoy día tuve un disgusto, estaba con una emoción muy fuerte y todo lo que decía era, pero esto no te para mí. Y me reía, pero es que esto es verdad, o sea, estaba tan molesto por la situación que dijo, bueno, cálmate, cálmate, cálmate. Y empecé a prestar más atención, pero justo fue al comienzo de la presentación. Entonces me dio mucha risa porque tú denuncié y todo lo que tú decías era justo lo que estaba experimentando. Así que dije, wow. Sí. Mi pregunta es, ¿qué ocurre? A veces uno está en el trabajo o algo y tiene un disgusto terrible, está con la emoción encendida y va a una clase, a una presentación. ¿Cómo hacer para bajar la emoción y poner más atención en el momento preciso? Una meditación, un relajo, respiración. Mira, es importante porque depende del momento que te encuentres, porque si tú te puedes preparar un momento antes, pues puedes hacer algún tipo de solo les voy a pedir si alguien me apaga los micrófonos, que creo que no se puede. Ok, puedes hacer algún tipo de meditación o algo, lo puedes hacer antes, respiración o algo. Pero si en ese momento es en el momento en donde ya estás a punto de explotar, cuando la situación se está saliendo, es por eso que nos entrenamos, Edgar, para que cada vez seas más consciente de esta situación. Y nosotros cuando nos entrenamos no se trata de restringir tus emociones, vas a seguir sintiendo todas esas emociones. La diferencia es que cada vez vas a ser más consciente y vas a decir, wow, ¿qué te pasó en este momento? Ahora reconoces qué fue lo que pasó, quizá te pusiste un poco molesto y haces todo ese proceso que lograste hacer mientras que yo iba platicando de una manera más consciente. Y si tú logras empezar a identificar cuál es la emoción, qué es lo que sentiste, qué activó eso, ¿cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste con tu verdadera emoción o pusiste primero una barrera para que no sentirte vulnerable, pero atrás había otra emoción? Todo eso lo empiezas a analizar después que pasó. Y ya cuando tú te das ese permiso de analizarlo, la próxima vez va a ser como menos tiempo o te vas a pillar en el momento que está pasando. Y cada vez vas a ser más consciente. No es que no lo hagas o que tus emociones desaparezcan y que ya nunca vas a tener un ataque de ira o un berrinche. No, lo que vas a hacer es que cada vez vas a ir mentalizándote más de qué es lo que te pasa, qué es eso que te activa el enojo, qué es eso que te activa la tristeza, qué es eso que te activa inclusive la alegría, porque también tenemos que saber cuáles son esos activadores de un estado de bienestar para que conscientemente nosotros también los pongamos más a menudo, qué es aquello que a mí me gusta y que me pasa de ese momento de amenaza y me transforma a un momento de bienestar o de alegría. Entonces, sí es un proceso de empezar. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento? Tu activación metaconsciente, que cada vez vaya siendo más consciente de qué es lo que está pasando a tu alrededor, cómo reaccionas tú
y que la segunda vez sea en menor intensidad que la primera, ¿sí? Y otro es algo que platicamos, dale esos minisegundos a tu cerebro para que tu parte emocional no te absorba, no te secuestre y que desde ahí respondas. Dale esos minisegundos para que tu mente racional empiece a trabajar. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice, me gusta la gente sentipensante, que siente y piensa a la vez, sin olvidar razón de emoción ni emoción de mente, así que corazón de mente. Así que eso es lo que te podría decir, Edgar. Muchas gracias, muchas gracias. Por aquí hay una pregunta de Mayra que dice, ¿cómo organizo el cerebro para dejar de procrastinar? Eso es importante. Lo primero es que seas consciente. Recuérdate que nuestro objetivo es activar nuestra conciencia. Cuando tú ya eres consciente que estás procrastinando, la pregunta siguiente es ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? Porque como dijimos, el aprendizaje no es de espectador, no es que tú te veas y tú te digas, oh, ya me veo que soy una persona que procrastina. No, el aprendizaje es qué vas a hacer, qué acciones vas a tomar, cómo te vas a mover, qué herramientas vas a utilizar para salir de ese lugar. Entonces, sí, el entrenamiento es eso, es como cualquier otro entrenamiento. Se necesita constancia, se necesita dedicación y ya tienes, por lo menos ya tienes el 50% ganado, es que ya sabes, ya eres consciente. Ahora tu otro 50% con esta procrastinación es, ¿qué vas a hacer ahora para poder actuar de una manera diferente, para que mañana no estés en el mismo lugar? La procrastinación es una excusa, ¿sí? Para no enfrentar a lo que nosotros queremos hacer o hacer. A veces tenemos un temor y simplemente procrastinamos. O inclusive procrastinar y el enojo son de las dos excusas que utiliza nuestro cerebro para seguir con los hábitos y evitar que tú salgas de tu zona de confort. Como estoy enojada, ya no hago nada. O como estoy procrastinando y como mejor lo dejo para mañana, no me muevo. Y la intención para poder salir de esa zona de confort es que te muevas. Es que tengas una emoción. Emoción significa emotio, viene del latín emotio, que es moverte. Lo que necesitas es moverte de ese lugar. Pero ahora ya eres consciente, ya tienes el 50%. Tu trabajo será, ¿qué vas a hacer con ese otro 50%? Okay. Bueno, y la última para irnos despidiendo, honrando el tiempo, ya nos hemos volado un poquito, pero alguien preguntó también, ¿en cuánto tiempo podemos aprender nuevas cosas? ¿Con cuánto se demora ese aprendizaje? El aprendizaje lo vas a hacer toda la vida. Te di muchas de las herramientas que los puedes hacer. O sea, tomar agua la vas a tomar. Aprender a respirar es un proceso. Hay cosas que se aprenden en cierto tiempo. Por ejemplo, mindfulness, como te decía, lleva un proceso de más o menos de 8 semanas. Pero cuando tú empiezas a crear tus hábitos, era lo que decías, primero crea tus hábitos y después tus hábitos te crean a ti. Tomar agua es algo que deberías de hacer siempre, en la mañana y en la noche y durante el día. ¿Por qué? Porque tu cerebro, te expliqué, está sacando todas esas toxinas. La respiración es algo que lo aprendes y lo deberías de hacer todo el tiempo. La alimentación, nutrirte, es algo que también deberías de hacer. Tenemos que ayudar a nuestro cerebro a que realmente es esa máquina maravillosa que pueda trabajar en óptimas condiciones. Entonces, algunas son algo que tú lo aprendas a hacer y empiezas a hacer la rutina. A nosotros nos decían que para que algo se volviera hábito eran 21 días. La noticia es que no. Lo que se ha descubierto es que para que algo se vuelva hábito tiene que pasar 9 semanas con una desviación estándar más o menos. Es decir, que si tú quieres tener un nuevo hábito, empieza a trabajar y después de 9 semanas ya tu cerebro lo empieza a automatizar. Antes es un poco difícil y por eso es que la gente decía, es que no funciona, que en 21 días yo ya hice 21 días ejercicio y ya mi cuerpo va a querer hacer ejercicio todos los días. No, es un poquito más de tiempo, aproximadamente 9 semanas para crear un nuevo hábito. Bueno, siguen las preguntas. Siguen por aquí las preguntas. Perdón. A ver, tú me Ya. dices. ¿Qué reacción tiene el azúcar en el cerebro? ¡Ah, esa es buenísima! Ay, mira, el azúcar.
El azúcar es un detonante. Primero te diría que no es el azúcar. Es tu estado emocional el que detona esa alarma. Cuando nuestro cerebro se pone en un estado de amenaza, ¿sí? Lo que hacemos es detonar esa alarma de amenaza, ¿sí? Y ¿saben qué es lo más curioso? Que nosotros empezamos a darle ese estado de amenaza a nuestro cerebro desde que a veces vamos a desayunar y dejamos 5 minutos para desayunar, y desayunamos rápido, vamos rápido al trabajo y empezamos a darle toda esa indicación a nuestro cerebro que está en un modo de amenaza. En el momento que se toca esa campana o esa alerta, lo que hace es empezar a nuestro cuerpo a detonar cortisol y adrenalina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cortisol y la adrenalina son los que el cerebro identifica, necesita el cortisol y la adrenalina. Por ejemplo, la adrenalina empieza a surgir azúcar, necesitas azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque es la forma de tener energía. Y cuando tú estás en un modo de amenaza, lo que tu cuerpo necesita es energía, porque la indicación que tú le diste a tu cerebro es, estamos en amenaza, estamos en emergencia, y el cerebro lo que empieza a hacer es a detonar. Es más, si tenías esa azúcar o esa guardada, la empieza a elevar el azúcar, tus niveles de azúcar, para ponerte en ese alerta, pasa toda tu energía y la sangre se empieza a bombear a tus extremidades para que tú empieces a estar en ese estado de alerta, de salir corriendo, porque tu cerebro, sabes, todavía no ha evolucionado en decir, no, mira, la alerta no es que te va a comer el león, la alerta es que se levantó tarde y que va muy rápido, y entonces hemos pasado todo nuestro tiempo en ese estado de estrés en donde ha sido desde el principio un estado, tenía que ser un estado temporal o momentáneo, luego pasa a un estado crónico hasta que lo hacemos un estado patológico, ¿sí? Entonces, lo que hacemos no es que hace el azúcar en tu sangre, es cómo detonas ese azúcar en tu sangre y que empieza con esa activación de ese estado de amenaza que tú mandas constantemente a tu cerebro para que esto empiece a dar. Y no es solo detonar azúcar en la sangre, es activa tu corazón bombeando más rápido, tus ojos y tus pupilas se empiezan a activar, tu hipocampo se encoge, ¿sabes? Y afectando tu toma de decisiones. Es ilógico, pero cuando estás en el momento de amenaza y cuando más necesitaríamos pensar, el hipocampo se encoge más o menos un 10 a un 20%, afectando tu memoria, afectando tu aprendizaje, afectando todo eso que tú necesitas en ese momento ponerlo, pero es toda una activación que sucede en tu cerebro cuando nos ponemos en un estado de estrés y amenaza. Así que te diría que no solo es la sangre en el cerebro, el azúcar en el cerebro, sino que es cómo activas tú con esa información que le mandas a tu cerebro todo una orden a tu cerebro y por ende tu cerebro a todo tu cuerpo, ¿sí? Erika, ¿a dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes para que, como se pueden dar cuenta, hay tanto por aprender de Erika y de este tema maravilloso que seguramente van a querer seguirla? ¿Cuáles son tus redes? Gracias, Sandra. Me pueden seguir en LinkedIn, en Erika Vettorazzi, esa es mi red profesional. Tengo también Instagram como Erika Vettorazzi. Si me quieren conocer más a nivel personal y a nivel de lo que hago a nivel profesional, pues puede ser en Instagram, Erika Vettorazzi. Y si me quieres conocer más a nivel profesional, pues en LinkedIn como Erika Vettorazzi también. Bueno, entonces vamos a despedirnos, primero dándole las gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Las conferencias todas van a estar grabadas en YouTube, a Erika por su generosidad, con todo su conocimiento y experiencia, y invitarlos para el día de mañana, que vamos a tener también tres conferencias. Una, Empodera tus sueños a las 10 de la mañana con Juan Manuel Rincón. La segunda, Fortalece tu bienestar emocional con Claudia Rueda, psicóloga. Y la última, a las 3 de la tarde, y la última, Camino al Bienestar con Sandra Sank. Entonces los invitamos para que nos acompañen mañana en el tercer día de Voces que Inspiran. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes Que también. esté muy bien. Chao.